Hoy les traigo este artículo del portal Cosmic Book News, el cual habla de las inconsistencias históricas que estaría teniendo la nueva versión de Gladiador, proyectada hasta el momento a un grupo selecto de críticos. Y entre quienes la pudieron ver, pegaron el grito en el cielo al ver tiburones y rinocerontes en el Coliseo y, por ejemplo, café y periódicos. Les leo. Gladiador 2 de Ridley Scott tiene aún más controversia que se centra en supuestas inexactitudes históricas de la película. Las cosas se pusieron mal para Gladiador 2 en este primer tráiler con música de rap, que el segundo tráiler se apresuró a arreglar y eliminar. Sí, si se acuerdan, cuando tuvimos el primer vistazo a la película fue con una música así tipo rap o hip hop que no pegaba para nada. Ahora, un profesor de la Universidad de Chicago critica duramente a Gladiador 2 y ¿saben qué? Parece que a Ridley Scott no le importa nada. Al igual que con las reacciones negativas de Napoleón. Bueno, hablando de Napoleón, en su momento cuando se estrenó en cines la fui a ver con mi papá, que es un profesor de historia jubilado, que encima es fanático de Napoleón, y pegó el grito en el cielo. O sea, esa película estaba llena de errores por todos lados. Un ejemplo bastante claro para que entiendan. Napoleón originalmente era de una ciudad de Italia que después fue chupada por Francia, pero él nació hablando italiano. Después lo mandan a Francia para ir al liceo, digamos, a hacer carrera como militar, y él hablaba mal porque justamente su lengua base era el italiano y el francés tuvo acceso ya siendo adolescente. En la película de Ridley Scott, por ejemplo, lo tratan como si fuera idiota, como si tuviera algún tipo de discapacidad mental, y jamás hacen alusión a esto. O sea, este es el nivel que maneja Ridley Scott, por lo menos cuando toca temas históricos. Retomamos. A continuación se incluyen algunos spoilers de Gladiador 2 relacionados con las escenas que se muestran en el Coliseo. ¿Qué muestran las escenas? Según quienes vieron la película antes, Gladiador 2 muestra el Coliseo lleno de agua y de tiburones. Las escenas también representan el tipo equivocado de rinocerontes y muestran gladiadores montando sobre ellos. Pero eso no es todo, ya que en lo que parece ser el mayor error, se muestra a un noble romano tomando su café de la mañana mientras lee un periódico, a pesar de que la imprenta no se inventaría hasta 1200 años después. ¿Te suena a Gutenberg? Bueno, a Ridley Scott no. Tonterías de Hollywood. The Hollywood Reporter tiene un artículo en el que el Dr. Shadi Barch, profesor de estudios clásicos en la Universidad de Chicago, que ha escrito libros sobre la antigua Roma y que tiene títulos de Princeton, o sea, una persona que sabe del tema, llega al extremo de decir que la escena del tiburón en Gladiador 2 es una tontería total de Hollywood, pero confirma que se usaron escenas de agua y navales en el Coliseo. O sea, bueno, en eso le cede a Scott. No creo que los romanos supieran siquiera lo que era un tiburón, afirmó. Estás totalmente equivocado, dice Ridley Scott. En una entrevista con Ridley Scott realizada por Collider, otro de estos medios top que cubre las películas, se comentó que los tiburones no estaban allí en la vida real, a lo que Ridley Scott respondió: estás totalmente equivocado, el Coliseo se inundó de agua y hubo batallas navales. El sitio web inspiró en que aquel entonces había tiburones en el Coliseo, a lo que Scott respondió: amigo, si puedes construir un coliseo, puedes inundarlo con agua. ¿Qué estás bromeando? ¿Cuánto costaría atrapar un par de tiburones en una red desde el mar? Por supuesto que pueden. Actualmente hay un debate sobre eso en la red social X, donde algunos usuarios afirman que el Coliseo se inundó con agua dulce del río Tíber, lo que significa que los tiburones no podrían sobrevivir ya que necesitan agua salada para subsistir. O sea, es un ignorante Ridley Scott, y hay una cosa peor que un ignorante, y es un ignorante soberbio, porque ni siquiera pensó lo que respondió. Continuemos. ¿Qué pasa con los rinocerontes? Respecto a los rinocerontes, The Hollywood Reporter señala que es cierto que había rinocerontes cargando en el Coliseo, pero dice que no eran de la raza de los dos cuernos que Ridley Scott usa en Gladiador 2, sino del tipo de un solo cuerno. El sitio también dice que no hay evidencia de que los gladiadores realmente las montaran como se muestra en la película. Sin embargo, mira la moneda romana anterior que aparentemente muestra un rinoceronte de dos cabezas cargando. Acá está la moneda. ¿Y qué pasa con el periódico? En relación con el error del periódico, el Dr. Shadi Barch dice que los romanos tenían noticias diarias pero que no eran en forma de periódico y que ni siquiera tenían cafés. Los romanos tenían que ir a algún lugar para leer las noticias, aparentemente escritas en tablas de piedra gigantes. Tenían noticias diarias, acta diuma, pero estaban grabadas y colocadas en determinados lugares, dijo Barch. Tenías que ir a verlas, no podías verlas en un café. Además, no tenían cafés, o sea, está diciendo cualquier cosa Ridley Scott.
El tema con esto es que si realmente lo presentara como una parodia o algo así medio exagerado, no sé, como un Rápidos y Furiosos en el Coliseo, sería una cosa, pero al volverle una secuela de Gladiador, que es una película que más allá de esa recordada escena donde salió un reloj pulsera, tenía rigor histórico, queda un poco raro. De hecho, para mí, lo que tendría que haber hecho es convertirla en una secuela espiritual de la primera y de hecho ambientarla en otro periodo histórico totalmente distinto. O sea, la verdad que siendo una historia cerrada, Gladiador 1, y terminando con el fallecimiento del personaje, no tiene mucho sentido seguir tirando de esa historia. O sea, en lo personal me hubiera, no sé, gustado ver una historia en Persia, quizás, no sé, en Babilonia, en la época de Alejandro Magno. Hay un montón de periodos históricos llenos de guerra y de guerreros, digamos, que podrían haber usado, manteniendo quizás un estilo como en Gladiador, pero también teniendo una diferenciación y pudiéndose permitir algunas cosas. En este caso, estás abordando una óptica muchísimo más delirante, algo que era un poco más ortodoxo. Así que, bueno, igualmente habrá que ver a que la película se estrene. Si realmente estas cosas joden mucho a la trama, por el contrario son pequeños guiños, supongamos que humorísticos, que quiso tener el director. Ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Realmente piensan que son tan graves estas, ¿cómo dicen? Dicotomías? No. Estas inexactitudes históricas son cosas que realmente hacen que la película sea insostenible, o por el contrario se puede disfrutar igual y no es para tanto. ¿Qué piensan de la opinión de Riley Scott cuando van y le salen al cruce? ¿Piensan como yo que quizás el tipo está subido a un pony, que quizás tendría que tener un poco más de humildad, ya que él es un artista, es un gran director, pero no es un historiador, claramente? ¿Qué piensan? Que quizás él se asesoró con historiadores que no fueron del todo competentes, o dejó que volara su imaginación y simplemente corroboró por ahí con fuentes inexactas, o bueno, o internet. ¿Qué les parece que pasó acá? Hagamos nuestras propias teorías al respecto. Y si quieren también podemos hablar un poquito de las últimas películas de Riley Scott, como fue La Casa de Gucci o Napoleón, que dejaron mucho que desear. ¿Qué piensan que le está pasando al director también? ¿Por qué están siendo tan mal recibidas las últimas producciones? ¿Qué les parece que está pasando con Riley Scott? Bueno, ya saben, si les gustó el video, la verdad que les voy a pedir el siempre infaltable like, que lo que hace es que el contenido de este canal se posicione muchísimo mejor en los algoritmos de YouTube, que son tiranos. O sea, los algoritmos de YouTube, si realmente no ves comentarios y no ven me gustas, asumen que los videos no tienen llegada. Entonces, si realmente les gusta este contenido que les traigo, simplemente la forma de hacer que pueda producir más es me gusteando y comentando. Y si da la casualidad de que justo este es tu primer video en Papalopoulos, no me queda otra cosa más que invitar a que te suscribas para ver más contenido por el estilo. Hasta la próxima.